Para conversar de este tema, saludamos al superintendente de Medio Ambiente, don Cristóbal de la Maza. Gracias, superintendente, por conversar con nosotros. Muchas gracias, Julio, por la invitación. Un saludo a todos los que están viendo. Bien, Sur Noticias siempre informando de los hechos que le interesan al sur de Chile. Este es uno de los temas que dio mucho que hablar, que complicó mucho la vida de los pescadores artesanales sobre todo. Y bueno, las sanciones son bastante millonarias y podríamos empezar por ahí, superintendente. Se habla de una multa o una sanción en dinero, quizás la más alta que se ha dado a una empresa, ¿no es cierto?, que es parte de una industria tan importante en la zona sur como es la empresa salmonera. Sí, por supuesto. Para el sector claramente es una multa que es bastante alta. Dentro de la superintendencia, por un solo cargo es la multa más alta que hemos cursado, pero hay que entender que cargos que revistan daño ambiental irreparable como este, no tenemos mucho en la historia. Este es el primero en el sector de la acuicultura, y además muchas otras multas son mayores, pero incluyen varios cargos en el mismo procedimiento. Entonces, esta multa nosotros creemos que es proporcional al impacto que causó esta infracción. Ahora, específicamente, ¿cuál fue el impacto que provocó, ¿no es cierto?, este escape de tan grande número de peces escapados? Bueno, nosotros lo que constatamos es que finalmente al introducir un nuevo depredador en el medio marino, finalmente este animal, estos peces, se alimentan de especies nativas, muchas en estado de conservación, en estado en peligro, vulnerable. Además compiten por alimento con estas especies, generando finalmente una alteración de toda la cadena trófica. Y además implican varios riesgos, no solamente el daño aquí fue considerado, implica el riesgo finalmente de que parte de estos salmones que mueren de inanición aumenten el contenido de materia orgánica y de contaminantes como el nitrógeno y fósforo en el ecosistema acuático, generando mucho más riesgo de ver floración de algas nocivas u otros eventos similares. Se distribuyen a distancias bastante amplias desde su posición original. Nosotros detectamos parte de estos ejemplares a una distancia bastante importante, lo que hace que se alteren ecosistemas como otros cuerpos de agua dulce que se encuentran en el seno del Reloncaví. Y además acá estamos en presencia de una zona que está rodeada de áreas de alto valor en biodiversidad, parques nacionales, reservas, etcétera, que se ven afectadas por la introducción de esta especie, y es por esto que nosotros configuramos este daño como significativo y finalmente lo representamos como daño ambiental. Además de esto, acá tampoco se cumplió con la presunción de daño ambiental que establece la Ley de Pesca y Acuicultura de recapturar al menos un 10% del escape. Acá, de acuerdo a las resoluciones de las autoridades que certifican esta recaptura estuvo por debajo del 10%, por lo que esto se añade a nuestra cargo por daño ambiental irreparable. Bueno, los números en cuanto a la multa ascienden aproximadamente a los 5.000 millones de pesos que sanciona a la empresa, ¿no es cierto?, que bueno, era propietaria de estas balsas, ¿no? Y que, bueno, después de esta situación, de enterarse, ¿no es cierto?, de la sanción, Marine Harvest, para ser más exactos, ¿ellos pueden apelar a esta multa? Sí, por supuesto. Porque ahora cambiaron de nombre. Me imagino que eso puede ser una estrategia también para zafar de alguna forma de la sanción, ¿o no?
No, o sea, eso no, finalmente el titular aquí al respecto es la empresa que finalmente hereda esta responsabilidad, pero acá hay que ser claro que finalmente la empresa, y así está establecido en la ley, tiene el derecho a apelar esta sanción, puede Ya, reclamar nuestra resolución en los tribunales ambientales y correcto. finalmente seguir este proceso incluso hasta la Corte Suprema. Nosotros Ya, obviamente vamos a defender nuestra resolución. Acá creemos que, no creemos, tenemos la convicción de que nos hicimos cargo de todos los puntos que indicó la empresa tratando de ligar su responsabilidad y finalmente eso es lo que si esto sigue a tribunales vamos a, a tomar como posición. Pero aquí hay que enfocarse no en la parte administrativa, acá tenemos un impacto, pero también tenemos una infracción, que son los requisitos para que la superintendencia actúe y sancione una situación como esta. Y la infracción reviste que este centro no mantenía las condiciones de seguridad apropiadas ni los elementos de cultivo de óptima calidad y resistencia para la zona donde estaba instalada. Acá hubo fallas ya, desde el diseño. En el diseño la compañía ya utilizó información desactualizada, utilizó información de corriente del 2011 cuando el centro se construyó el 2017, lo que ya influye en la posterior memoria de cálculo que estableció ciertas condiciones de construcción que la empresa debía construir para resistir de manera adecuada las condiciones climáticas de esa zona, pero aquí de nuevo la empresa no siguió lo que decía la memoria de cálculo y no incluyó en su construcción los elementos necesarios para que esta infraestructura fuera segura. Y en tercero, las condiciones de mantención con que estaba este centro eran indeseables. Finalmente nosotros detectamos desalineamiento de los módulos, roturas de algunas uniones, algunas soluciones alternativas y ujú, no de fondo de estos problemas, y además constatamos que la empresa estaba al tanto de estas condiciones varios años antes del evento. Entonces ya. aquí teníamos un nivel de inseguridad que si el evento no se daba en julio del 2018 iba por cierto a ocurrir más adelante. Correcto. Ahora, superintendente, estamos conversando con el superintendente de Medio Ambiente, Cristóbal de la Maza. Aquí también no hubo fallo del ente fiscalizador, porque uno, con lo que usted nos manifiesta, claro, la empresa entregó, qué sé yo, documentación que tenía algunas falencias, pero al momento de emplazarse en ese lugar, no sé qué ente estatal fiscaliza, Cernapesca o algún otro, que a lo mejor no cumplió la fiscalización como para que eso se corrigiera a tiempo. Bueno, en mi opinión al revés, aquí se ha fortalecido la fiscalización ambiental en el Ya, país. Nosotros estamos actuando de manera coordinada con Cernapesca y con la autoridad marítima, que fueron claves en configurar la infracción, aportaron correcto. antecedentes claves en nuestro proceso. Ujú. Esto ha continuado y cada vez finalmente esta fiscalización y medidas de control de emergencia son más expeditas y oportunas, pero además aquí hay que entender que finalmente tenemos más de 2.500 permisos ambientales para centros de engorda de salmón en zonas bastante remotas. Es impracticable fiscalizarlo todo, entonces acá la responsabilidad es del que opera el centro, acá hay que cumplir la normativa, no es necesario que a uno lo vigilen para cumplir con el Sí, claro. estándar, pero además nosotros creemos que es necesario pasar a una siguiente fase en la gestión ambiental de esta industria, desde una fiscalización en terreno, como es la tradicional, a la fiscalización remota, y así lo hemos hecho porque esta semana también instruimos a toda la industria el monitoreo en línea de algunas variables ambientales que nos van a ayudar a detectar condiciones de riesgo y prevenir estas situaciones. Aquí, finalmente, cuando ya ocurre el impacto ya, y en este caso el daño ambiental, es irreversible. El punto está en cómo fortalecemos la prevención
y anticiparnos a estos eventos. Y fortaleciendo esto, también la Subsecretaría de Pesca el día de ayer publicó una nueva resolución sobre las condiciones de seguridad en estos centros que va a ayudar a definir un estándar más alto del que había en estas condiciones. Correcto. Por último, superintendente, ¿esta empresa continúa en operaciones? Esta empresa, ahora la actual Mowi. Sí, Mowi tiene varios centros de engorde de salmón y esto apunta a las operaciones de ese centro en particular. Nosotros esperamos que ellos finalmente sigan operando en condiciones seguras como establece la normativa. Y la normativa es el piso de nuevo. Acá finalmente los empresarios, las empresas tienen que ir mucho más allá de la normativa de manera voluntaria. Nosotros decidimos irnos por una sanción monetaria precisamente por eso. Este centro en particular había dejado de operar hace más de 2 años, la infraestructura había sido retirada del agua, entonces el decidir sobre su continuidad operacional yo creo que no representaba reproche alguno con respecto al impacto que ocurrió. Correcto. Cristóbal de la Maza, superintendente de Medio Ambiente, ha conversado con Sur Noticias sobre esta situación en particular de la empresa Maui, que es la continuadora de Marine Harvest, que tuvo este problema en el año 2018. Don Cristóbal, muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Gracias por la invitación. Saludos. Chao, chao.